Un grato privilegio poder estar junto a ustedes esta mañana de sábado, queridos hermanos, de diversos lugares que nos damos cita cada sábado para encontrarnos y ponernos en la presencia de nuestro Dios. En todo el territorio de la República de Panamá y mucho más allá, tenemos la dicha y el privilegio de presentarnos delante de nuestro Dios y decirle: oh Padre bendito, aquí estamos tus hijos reunidos con el propósito de brindarte adoración y alabanza, trayendo nuestras cargas, nuestras perplejidades, nuestras angustias y uniéndonos para brindarle alabanza y adoración a nuestro Dios. Ahí donde usted se encuentra, amigo, hermano radio oyente, hermano aquí presente, le invitamos a tener un momento de oración. Bendito y eterno Padre, gracias por tu providencia, porque nos da la oportunidad de reunirnos ante el altar de tu presencia para tributarte alabanza y adoración. Traemos nuestras cargas, nuestro pasado, nuestro presente, nuestras aflicciones, y usted nos ha dicho en esta hora: venid a mí todos los que estáis trabajados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que tu palabra pueda traer ese solaz, esa confianza, esa tranquilidad y esa certeza que tú continúas en el control, y nosotros, como súbditos de tu reino, te alabamos y te adoramos. Tu bendición la imploramos en Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nos reunimos para brindar alabanza y adoración a nuestro Dios, reconociendo nuestra vulnerabilidad humana. Los días pasan cual raudo torrente y desaparecen cual débil vapor. Así lo decía un poeta. Ah, sí, yo comprendo que soy impotente y que mi existencia cual sombra se va. Por eso, contrito, inclino mi frente ante tu grandeza, Señor Jehová. Estamos cada vez ante el umbral de diversas expectativas de la vida cotidiana, pero Cristo, nuestro Dios, sigue estando a nuestro lado. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Allí en tu hogar, en familia, en lugar donde nos encontremos, podemos tener la dicha de acercarnos ante la presencia de Dios como adoradores, como súbditos de su reino, para decirle: Señor, ¿qué tú indicas en tu providencia para que yo pueda conducirme en este sendero de vida? En esta hora les invito a tener una meditación en la palabra de nuestro Dios y podemos preguntarnos: ¿puede haber algún nivel de camaradería, de relacionamiento entre el Dios creador y nosotros como criaturas? A menudo, los seres humanos han tenido dos cosmovisiones respecto a la eminencia, a la cercanía o a la distancia, el distanciamiento divino. Uno de ellos se llama trascendencia. Trascendencia es el concepto que Dios está tan lejos, tan distante, que ¿cómo se va a acordar de mí, de tener mis detalles? Él es tan poderoso, tan grande, tan excelso, que mi presencia probablemente la pase inadvertida, que probablemente no esté tan preocupado en los detalles más ínfimos e íntimos de mi existencia. Y nos acercamos con esa cosmovisión de un Dios trascendente, demasiado lejos para que pueda compadecerse de nosotros. Esa es una forma de ver. El otro concepto es el concepto de inmanencia, es decir, la cercanía de Dios con nosotros, que a menudo está tan cerca de nosotros que a veces creemos que es uno igual que nosotros. El mundo cristiano se ha dividido en estas dos esferas, lo trascendente y lo inmanente. Si bien es cierto, Dios es todopoderoso en el cielo y la tierra, pero también es cercano a cada uno de nosotros. Y aquí encontramos que estos dos conceptos realmente se entrelazan entre sí. Y para eso vino Cristo Jesús a este mundo, para manifestar su divinidad entre nosotros.
Emmanuel, Dios con nosotros. Pero su cercanía no debemos de verla como uno igual que nosotros, porque como humano Jesús continúa siendo Dios. Y como divino, distante, también continúa manteniendo su forma, su esencia que tenía antes de su venida al planeta Tierra. ¿Podemos tener algún nivel de camaradería? Por supuesto que sí. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Salmos, el capítulo número 119, el libro más largo de las Sagradas Escrituras. Y aquí encontramos este texto de la palabra de Dios que nos dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprender tus mandamientos. El salmista, Salmo 119, es la unión de todos los salmos en un solo canto. Se menciona el alfabeto hebreo, Aleph, Bet, y se describe en las esencias continuas del idioma hebreo. Y en este contexto nos ayuda a tener un orden donde a través del alfabeto hay una declaración: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bau, Sahin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Sameh, Hayin, Pei, el alfabeto hebreo. Pero luego comienza de cada alfabeto, cada letra, como una especie de un acróstico para definir lo excelso de Dios, su trascendencia, como también su inmanencia. Y aquí, en este versículo número 73, describe a Dios como creador y a la raza humana como criatura suya. ¿Puede Dios como creador ignorar su creación? Bajo ninguna circunstancia, independientemente de nuestra edad, si somos niños, jóvenes o adultos, Dios tiene de ti y de mí no solo compasión, sino que Él quiere hacer de ti y de mí instrumentos de bendición. Así como Él es una bendición para la humanidad, te ha colocado a ti y a mí en este mundo para que nos constituyamos en una bendición para todos los que están en nuestro entorno. Y luego el salmista añade: hazme entender y aprender tus mandamientos. El proceso continuo de aprendizaje, el proceso continuo de aplicación de ese aprendizaje y el proceso continuo de ver el fruto de ese aprendizaje de la vida cristiana. No importa nuestra edad, aunque el ser exterior con el correr del tiempo se debilita, pero el ser interior se renueva. Es por eso que la comunión que usted y yo podemos tener ante la providencia de Dios es verdaderamente excelso. La comunión que podemos mantenernos directamente con nuestro Dios, no hay límite humano, porque mientras más entendemos la profundidad espiritual, mientras más nos conectamos con la comprensión divina, su gracia, su amor, su misericordia es transferida a nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Y una vez esa transferencia se desarrolla, entonces somos enviados para irradiar cual haces de luces la bendición de Dios en nuestro contexto. Podemos realmente, hermanos, entender el rol que Dios nos ha confiado a nosotros a través del tiempo y las edades. Cuando nosotros analizamos el cuerpo humano y su maravillosa adaptación de cada uno de los órganos, cada uno de los sistemas y cómo marchan armoniosamente para tener el equilibrio del cuerpo humano, aún los especialistas se asombran y quedan admirados al ver la manera como el cuerpo humano se integra para que este ser viviente pueda interactuar con salud y un equilibrio maravilloso. Nosotros, como conocedores de la palabra de nuestro Dios, quedamos completamente extasiados al mirar la gracia de nuestro Dios, al mirar su continua interacción con nosotros. No se limita solo a tener una convivencia de camaradería superficial,
diseñó a la raza humana para que pudiésemos tener una sincronización, una relación directa con nuestro Creador, de tal manera que podamos desarrollar los atributos espirituales. Y en la medida que los atributos espirituales son ejercitados, el carácter estará siendo transformado. Los gustos, las preferencias van siendo santificadas. Al contemplar a Cristo, contemplar sus atributos, contemplar su gracia, y al exaltar al Cordero de Dios, entonces nos es transferida a cada uno de nosotros la gracia del Dios Todopoderoso, y los atributos divinos igualmente son transferidos a cada uno de nosotros. Quiero compartir aquí un texto que encontramos en esta declaración de esta matutina, donde hace esa integración y dice: Dios ha dado a los hombres tierra para ser cultivada. Luego añade: pero para cosechar debe haber una acción armónica entre el agente divino y el agente humano. Hay que usar a su tiempo el arado y otros implementos. Debe sembrarse la semilla a su tiempo. El hombre no debe dejar de hacer su parte. La cosecha estará en proporción a la energía que él puso. Es maravilloso ver esa sincronía, esa camaradería, esa acción complementaria entre Dios como creador y nosotros como criatura. Y cuando este esfuerzo se mancomuna, Dios diseñó al ser humano de tal manera que al desarrollar este compañerismo con nuestro Dios, al interactuar en nuestra naturaleza, así como la naturaleza interactúa entre el esfuerzo humano para la cosecha respectiva, en el ámbito espiritual tiene una dimensión bastante similar. Dios ha hecho su parte en favor de otorgarnos la redención y la salvación. Pero cuando el apóstol Pablo, que hemos de obrar en nuestra salvación con temor y temblor, no está hablando de salvación por obras. Está hablando de la parte humana colocada en las manos de Dios, que puede ser santificada para entrar a experimentar el proceso de la santificación. No olvidemos, queridos amigos, hermanos, que la santificación es ese proceso continuo de crecimiento en la gracia de Jesús, siendo cada día más semejantes a Él. Y es por eso que cuando nos ocupamos, cuando el cristianismo deja de ser un simple grupo de reglamentos, de normas, de leyes, y esos principios preservadores de vida son entendidos en el nivel prudente y adecuado, entonces estos principios preservadores de vida nos elevan para ser instrumento de Dios, para irradiar la luz de Dios en este mundo. El segundo aspecto que quiero que podamos considerar en esta ocasión es verificar el cuidado continuo de Dios para su pueblo. Primero ya vimos el nivel de camaradería y de complemento entre Dios como creador y nosotros como criatura, y que al ejercitar la fe y al aceptar la providencia divina, recibimos esa formación que nos hace idóneos para el reino de los cielos. El segundo elemento que quiero compartir con ustedes en esta hora es el cuidado de Dios por su pueblo. El hecho que tiene una camaradería de amistad no implica que deja de ocupar su función como creador y como sustentador. Y vamos a leer el texto de Salmos número 94, el verso número 14. ¿Qué les parece? Salmos 94, 14 nos dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Amigos, Dios ha decidido impartir a la raza humana caída en un ambiente de pecado su misericordia, sus lecciones de vida, su mensaje. Y es por eso que el mensaje que Cristo nos da en las Sagradas Escrituras se llama Evangelio.
Y se habla del protoevangelio, lo que está antes de esa buena nueva, es la emancipación de Cristo, viniendo a este mundo para entregarse a cada uno de nosotros, ofreciéndose como nuestra salvación, extendiéndose como un gigantesco puente entre el cielo y la tierra para prodigarnos el acceso directo, porque no hay otro camino, no hay otro mediador entre el cielo y la tierra, sino Jesucristo hombre. Hermanos, qué acción tan providencial es el cuidado que Dios ha brindado a su pueblo. Y no solamente es como una ilustración antigua de declaraciones líricas y poéticas, sino que el cuidado de Dios, su paternal intervención por nosotros continúa cada día manifestándose en cada hogar, en cada familia, en la medida que permitimos a Dios realizar su obra en nuestros corazones. Y aquí encontramos también ese elemento espiritual donde Satanás quiere realizar su labor de engaño, pretender que Dios nos hizo y nos echó a rodar en este mundo y ya no le importa lo que nos acontezca. Sufrimos, lloramos, nos enfermamos y clamamos y Dios como que no responde nuestras peticiones y nuestras plegarias. Y luego quiero invitarles a abrir el texto de Éxodo capítulo 3, versículo 4 al 6, donde se realiza la historia del pueblo de Israel por más de 400 años clamando a Dios por liberación de la abyecta esclavitud. Y pareciera que pasa una generación, no un día, no 2 días, una generación completa. Pasan 2 generaciones, más de 400 años, y el pueblo clama: ¿hasta cuándo, Señor? Ya, de alguna manera, Dios había reveladole a Abraham, a Jacob, que pasarían un periodo de tiempo en Egipto. Pero venido el tiempo señalado, después de tantos años de sufrimiento y dolor, Dios intervino por su pueblo. Y aquí nos dice el texto de Éxodo capítulo 3, versículo 4 al 6, donde Dios se le acerca mientras Moisés está apacentando las ovejas de su suegro Jetro allá en Madián. Y le dice: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hermanos, es interesante cuando destacamos la labor y este encuentro. Dios estaba escuchando el clamor del pueblo, donde clamaba: ¿hasta cuándo, Señor, nos permitirás que continuemos bajo este yugo? La esclavitud egipcia era terrible. La fe habíase destruido en el pueblo de Israel. El conocimiento de Jehová como Dios de Israel estaba casi siendo extinguido de la mentalidad del pueblo. Y en el momento preciso, Dios interactúa. Dios viene y tiene el plan completo, no solo para dar una libertad literal de la esclavitud, del yugo en el cual se encontraban, sino el yugo del pecado. Y hay un paralelismo, hermanos, amigos, entre la esclavitud literal del pueblo de Israel en Egipto y la esclavitud del pecado en el cual todos los seres humanos estamos. Y en esta condición, Cristo actúa con el propósito no solo de colocarnos en una condición mejor desde la perspectiva humana, sino para entender lo humano encarnado con el sufrimiento de la esclavitud, donde no tenían libertad de tomar decisiones. Mientras estuve en una ocasión en un centro
de reclusión, me decía una de las personas ahí: pastor, ustedes que están allá afuera, usted no sabe lo que es estar privado de la libertad. Lo que nosotros más anhelamos aquí es estar allá, afuera, libres. Pero el que está afuera libre nunca ha aprendido a valorar lo que tiene, porque nunca se le ha quitado. Y yo quedé reflexionando en lo que este hermano nos dijo. Una cosa es ir a visitar a una persona ya en la cárcel una vez cada cierto tiempo, pero otra cosa muy diferente es tener que estar privado de la libertad. Amigos, hermanos, usted y yo hemos sido objeto de destrucción por las potestades de las tinieblas. Satanás nos ha esclavizado, nos ha tomado prisioneros y nos ha colocado en una condición de esclavitud abyecta de pecado. Y es por eso que Cristo ha venido a brindar ese plan de redención, no queriendo que ningún ser humano perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y más que frases bonitas que repetimos vez tras vez, tenemos que experimentar y vivir esa realidad. Si no nos hemos sentido pecadores, no hemos sentido el valor del arrepentimiento ni de la liberación del pecado. El pecado es algo que oculta la gloria de Dios. Dios ama al ser humano, pero aborrece el pecado. Y luego le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que habitas, tierra santa es. Madián, Oreb, ¿era tierra santa? Hasta ese momento no. Antes de ese momento no se consideraba como tierra santa. Ahí estaba un monte donde Dios se había manifestado. Pero ¿qué es lo que hizo santo ese lugar? La presencia de Dios. No importa en qué lugar usted se encuentre, mi querido amigo, hermano. No importa las circunstancias. Si estamos en una iglesia, en un templo, en nuestro hogar, en algún lugar, adorando a nuestro Dios, si estamos invocando la presencia de Dios, ese lugar se constituye en un lugar santo, en un lugar sagrado, porque allí está la presencia de Dios. Hemos de acercarnos con temor reverente ante la presencia de nuestro Dios y entender que la adoración a Dios no es un entretenimiento. No es colocarnos frente a una pantalla de televisor donde dice entretenimiento. Pasión por una cosa, pasión por otra cosa. Estar ante la presencia de Dios es crucificar al yo. Ser rota la cadena de la esclavitud del pecado y experimentar la transformación de vida que Cristo ha prometido a aquellos que le aman. Esto no se trata de otros, eso se trata de mi vida, su vida, nuestra vida, haciendo elecciones sabias, congruentes, sensatas, conscientes de la implicación de lo que es morir al yo, de la esclavitud del pecado, para nacer a una libertad en Cristo Jesús. A esto fuimos llamados al entender la soberanía divina en nuestra vida y el reconocimiento de Él como nuestro Señor y nosotros como súbditos de su reino. Hermanos, otro texto que encontramos, y es el tercero y última faceta que queremos compartir en esta oportunidad, es entender que si bien es cierto, Dios quiere que tengamos una camaradería de afinidad entre Él y nosotros como criatura, también Él desea que podamos tener el reconocimiento que su cercanía, su inmanencia, su cercanía de Dios con nosotros no implica que deja de ser Dios. Hemos de tener un temor reverente porque Él continúa siendo nuestro Señor. Y como súbdito de su reino, hemos de tener la reverencia, el respeto, la disposición a subyugar, a crucificar el yo, para permitir que la gloria de Cristo haga ese cambio y esa transformación en nuestra vida. Ahora, hay una labor. Todo mensaje que solo queda a un nivel histórico y no nos involucra a alguna acción es parcialmente positivo.
Pero cada mensaje debe movernos a una acción definitiva, genuina y legítima, que nos involucre con el reino de Dios y su justicia. Y es por eso que el libro de Ezequiel, el capítulo número 34, el verso 26, nos habla acerca de la realidad, cómo habrán diversos acontecimientos antes de la venida de Cristo, donde usted y yo no podemos ser espectadores. Tenemos que ser protagonistas al compartir el evangelio de salvación. El libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 26. Ezequiel 34, 26 dice: y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición, lluvia temprana y lluvia tardía. Hermanos, Dios, como lo dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Dios ya reveló su palabra, que su espíritu sería derramada sobre toda carne. Los niños, jóvenes, adultos, ancianos, no solo comprenderíamos la visión de nuestro Dios, porque Dios ha provisto revelarnos su providencia. Una de las lecciones matinales de esta semana para jóvenes nos ha estado hablando cómo el evangelio llegó a una comunidad a través del líder de esa comunidad. Y el líder de esa comunidad tuvo un sueño donde un ángel le reveló la verdad del sábado, la verdad de no adorar imágenes, la verdad de tener higiene y limpieza en los alimentos, la verdad que había que abstenerse de bebidas alcohólicas, la verdad de solo tener una esposa, la verdad en cuanto al sábado, y introdujo al pueblo estas lecciones. Davis, el misionero que llegó a esa comunidad, fue recibido cuando ya el primer patriarca había muerto. Cuando llegó este misionero, hablando la Biblia, la cruz de Cristo, quedaron diciendo: esto es lo que nos reveló y nos enseñó nuestro patriarca. Hermanos, Dios usará cualquier método. Y hoy, 80 años después de esa historia, en esa comunidad sigue adorándose el nombre de nuestro Dios. Aquellas personas que no pueden tener la Biblia literal en sus manos, Dios proveerá una o cualquier forma para traer las personas hacia sí. No habrá un ser humano en toda la ancha faz de la tierra que al confrontarse en el juicio de Dios pueda decir: no tuve la oportunidad, no tuve el momento de conocer a Dios y voy a perderme porque no conocí a Dios. Además de la naturaleza como libro de texto, Dios recurre a diversos métodos para alcanzar a cada ser humano, pero te ha llamado a ti y a mí como enviados suyos, como discípulos suyos. De hecho, la palabra ángelo, de donde viene la palabra ángel, es un enviado, alguien que es llamado como siervo para compartir un mensaje. Los ángeles son los enviados de Dios para fortalecernos aquí en la tierra. Pero aquí en esta tierra, usted y yo somos los enviados de Dios para llevar el evangelio a otros como discípulos. ¿Estamos entendiendo el rol que Dios nos confía? Cada uno dentro de la fuerza. Los niños pueden hacer su labor en la proclamación del evangelio con sus dones y talentos. Los jóvenes, adolescentes. ¿Y qué poder decir de las personas adultas? ¿Será porque ya se entró a una edad de jubilación o una edad mayor, ya no se puede hacer mucho por el maestro? Nota cuántos nietos, cuántos sobrinos, primos han llegado a admirarte a ti, han hecho de ti un modelo, un ejemplo. Qué hermosa oportunidad Dios ha confiado de acercarte a aquellos a quienes te aman a ti, para prodigar a ellos las lecciones de vida. No sabemos cuánto tiempo más estaremos en esta tierra, pero Dios nos está llamando a tomar decisiones legítimas y continuas para involucrarnos activamente en la proclamación del evangelio. Hermanos, amigos, cada día habrá
esa lluvia de bendición que así como la lluvia temprana cae para que el producto crezca y la lluvia tardía para que haya la cosecha respectiva, todos tenemos una lluvia temprana. La lluvia temprana es cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo mediante el bautismo. Y la lluvia tardía es el momento donde nosotros podemos proclamar el reino de Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro fervor. En su momento profético, Dios hará las obras que Él le ha confiado. Pero es tu privilegio y mi privilegio en esta generación rodearnos de los atributos divinos y prodigarle alabanza y adoración. Quiero compartir otro mensaje en el libro de la educación, la página 255, donde dice: más de un muchacho de hoy día que crezca como Daniel en su hogar de Judea, estudiado la palabra de Dios y sus obras, aprendiendo lecciones de servicio fiel, se hallará aún ante asambleas legislativas, en tribunales de justicia o en cortes reales como testigo del Rey de Reyes. En cualquier momento seremos puestos y ahí no será el momento para comenzar a estudiar. Ahora es el momento de escudriñar las Escrituras. Y si lo hemos dedicado, en esos momentos Dios actuará para revelar su voluntad para con nosotros. Y luego continúa diciendo: con semejante ejército de obreros bien preparados, podía proveer cuán pronto se proclamaría al mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Y quiero concluir con esta sección del conflicto de los siglos, la página número 669, donde la autora declara: la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que marcó el principio de ella. Y luego añade: las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico debe volver a cumplirse en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Oh, hermanos, esta es la acción práctica a la cual Dios nos está llamando a involucrarnos en la tarea. 3 elementos. Número 1, la camaradería cristiana. Dios, creador, no es ni lejano, que no se interese en nosotros, ni tan cercano como uno igual que nosotros. Hemos de reconocerle como nuestro soberano, omnipotente, pero el Verbo encarnado, enseñándonos a vivir una vida de compañerismo, de gratitud y de sumisión. La segunda parte nos habló acerca de la importancia del reconocimiento de Dios como nuestro Señor, el señorío de nuestra vida y el cuidado que Él tiene por su pueblo. Tiene un nivel de camaradería, pero sigue siendo nuestro Dios. Sigue interviniendo en favor de sus hijos. Y en cualquier momento de nuestra vida, Él estará cercano para responder a nuestras plegarias y nuestras peticiones. Pero no solo hemos de quedarnos esperando que Él venga a suplir mi necesidad. Él también nos llama a involucrarnos en su obra y nos dice que habrá una lluvia temprana y una lluvia tardía. Queridos hermanos, Dios está muy pronto a venir a esta tierra. No sé en qué momento de nuestra vida, si en vida podemos verle venir en gloria y majestad o no. Pero mientras vivamos, tengamos la convicción de ser el pueblo elegido de Dios. Ese pueblo que tomamos el arma de la fe para proclamar la inminencia del retorno de Cristo en gloria y majestad. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Hemos sido llamados a proclamar en voz en cuello la inminencia del retorno de Cristo, para que mi casa y yo experimentemos esta proclamación y nos convirtamos y constituyamos en discípulos de Cristo Jesús, ocupados en la obra de la proclamación del Evangelio con temor y temblor. Que la gracia de Dios pueda continuar manifestándose en nuestras vidas y podamos involucrarnos cada vez más en su obra. Muy pronto nos gozaremos al ver
la recompensa que Cristo dará a todos aquellos que le aman, diciéndote: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Oremos. Bendito y eterno Padre, gracias a enseñarnos a vivir la vida cristiana. Pero eso no solamente manifestó esa interacción de camaradería entre el ser creador y criatura, sino que también nos llama a reconocerte como Señor de nuestras vidas. Continúas interviniendo en favor de cada uno de tus hijos que claman para responder nuestras plegarias. Pero no solamente quieres suplir y responder nuestras plegarias, nos está llamando a involucrarnos activamente en la proclamación del Evangelio. Ayúdanos a entender que su Espíritu Santo está disponible para todo aquel que busca. Y ayúdanos para incorporarnos en su obra, constituyéndonos en discípulos suyos y gozarnos al ver a otros formar parte de tu pueblo. Que su iglesia sea edificada, sus hijos fortalecidos y su nombre exaltado en esta hora. Lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús.